Para esto vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una vez más, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este texto nos está diciendo que, pues, todo aquello que es bueno para nuestra vida, todo aquello que sucede en nuestra vida, viene de parte de Dios. Dice, y todo aquel regalo perfecto, toda aquella cosa perfecta que viene a tu vida, desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, dice. Si es que la luz puede tener padre. Tiene creador, ¿verdad? Bueno, de ese creador viene la bendición, viene todo regalo perfecto. Cristo Jesús vino de parte de Él. Pero dice algo bien importante, dice, en el cual no hay mudanza, o sea, no hay cambio, ¿sí? Ni sombra de variación, o sea, ni una pequeña sombra de que Dios pueda cambiar, ¿sí? No, Él lo que ha dicho, lo que ha hablado, se va a cumplir, no va a cambiar, porque en Él no hay sombra de variación. Bueno, pues pidámosle a Dios que nos ayude a poder hablar hoy de esto, que no cambia. 3 principios básicos o leyes que no cambian. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día en el cual nos permite reunirnos en tu nombre, Señor, sabiendo, amado Dios, que tú ya estás aquí antes de que nosotros llegáramos, Señor. Tú ya nos has estado bendiciendo a través de esta alabanza, Señor. Ahora queremos que lo hagas a través de tu palabra, que nos muestres, Señor, estos 3 principios básicos o estas leyes que no cambian, Señor. Así como tú nos estás hablando a través de este texto que no hay mudanza ni sombra de variación en ti. Bueno, Señor, ayúdanos a entenderlo hoy, en este día que, pues, amado Dios, vemos que todo está cambiando a nuestro alrededor, Padre, pero nos hemos acercado a un Dios que no varía, a un Dios que no cambia, a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos a entenderlo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues hoy, hermanos, hoy vivimos en un mundo cambiante, en un mundo que últimamente ha tenido un cambio radical en todas las áreas, ¿sí? Y esto a raíz de esta enfermedad que está padeciendo, a raíz de esta pandemia, todo cambió, todo ha cambiado, ¿sí? Empezando por el sistema de salud que tuvo que adaptarse, tuvo que luchar contra esta enfermedad, contra este virus, y en muchos países no lo han superado. En muchos países aún están padeciendo esta enfermedad, ¿sí? Y todos los sistemas de salud tuvieron que adaptarse con cubrebocas, con
mascarillas, con guantes, con gel, con alcohol. Antes cuando veías el anuncio de alguien que estaba estudiando para ir a la luna, para ir a un astronauta, veías cómo se visten, cómo tienen una ropa especial. Pues a raíz de esta pandemia hoy en los hospitales así se visten, hermanos. Todo se ha transformado, los doctores tienen que tomar las precauciones por este virus, ¿sí? Las relaciones humanas cambiaron radicalmente, aún en nuestras propias casas, ¿sí? Cambiaron esas reuniones masivas que había. Hoy apenas aquí en México están queriendo volver una vez más a reunirse. Las familias no podían reunirse, y más donde había familias grandes, donde había ancianos, no podían verlos. Hay quienes aún en estos días todavía no se reúnen, todavía no pueden estar juntos. ¿Sí? Todos teníamos que estar en casa, todos teníamos que estar confinados ahí en casa. ¿Sí? Las empresas tuvieron que cerrar y cambiaron su forma de trabajar, se llevaron el trabajo a su casa, se los mandaban a su casa a los trabajadores, y desde ahí operaron muchas. Otras que no tenían esa alternativa tuvieron que cerrar, ¿sí? Negocios que también tuvieron que hacer lo mismo, o tuvieron que cambiar sus giros, ¿sí? Muchas empresas que ya estaban bien encaminadas, que ya estaban bien cimentadas, tuvieron que cambiar de giro, con tal de seguir dándole trabajo, con tal de seguir sacando los sueldos de los trabajadores. Las escuelas, por lo tanto, no se diga, también tuvieron que cambiar su forma de trabajar, y solo por internet, desde primaria, desde kinder, primaria, secundaria, hasta universidad, solo por internet, hasta el día de hoy aquí en México. En muchos países ya abrieron, en muchos países ya están abriendo las escuelas, aquí en México todavía no, solo algunas escuelas particulares ya están trabajando, pero de ahí en fuera todo está todavía cerrado, todavía no hay escuelas abiertas aquí en México y en nuestro estado, ¿sí? Por lo tanto, pues las iglesias también tuvieron que cambiar, tuvieron que adaptarse a este sistema, y pues tuvieron que predicar solo por internet. Gracias a Dios nosotros solo unos meses estuvimos así, pero inmediatamente retomamos las reuniones. Pero todo esto ha ido cambiando, todo esto se ha tenido que adaptar, nos hemos tenido que adaptar a todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el mundo cambió de la noche a la mañana, ¿sí? Hoy tristemente hay muchas iglesias cerradas todavía, hay otras que se están reuniendo cada 15 días y otras que definitivamente ya no van a abrir tampoco, ¿sí? Porque sucedieron cosas, porque algunas murió el pastor y ya no hay quien vuelva a abrir esa congregación, y algunos otros pues ya se acostumbraron a escuchar palabra por internet, y ya dicen, de ir a una iglesia mejor seguimos por internet, y hay muy buenos mensajes, algunos otros pues no son muy recomendables, pero hay de todo, según tu necesidad que esté en ti, en tu alma, ¿sí? Entonces vemos como una simple pandemia vino a cambiar toda nuestra forma de vida. Vemos cómo vino a cambiar a todo el mundo, porque aquí ningún país, por muy pequeño, por muy grande, de alguna o de otra manera todos cambiaron, ¿eh? Aunque a algunos no les llegó la pandemia, tuvieron que hacer reformas a la entrada al país, a no permitir entrar de fuera, a no permitir salir, y así todos tuvieron que cambiar en todas las áreas de la vida, física y emocionalmente, y materialmente también, ¿verdad? Entonces vemos cómo muchas personas tuvieron que cambiar sus metas, esas metas que anhelaban tenerlas, esas metas que estaban luchando, y tuvieron que hacerlas a un lado para adaptarse a lo que estamos viviendo.
tuvieron que cambiar esas condiciones, esas ideas que ya traían, ¿sí? Querían poner negocios y tuvieron que poner unos negocios que a lo mejor no estaban acostumbrados a trabajar y que tuvieron que hacerlo, ¿sí? Bueno, para el cristiano, pues también el verdadero cristiano también debería de tener una idea de cómo actuar en estas circunstancias. Sí, nosotros ya lo sabemos. Por ejemplo, mira, vamos a Romanos 8. Romanos 8, debería de ser nuestra idea, nuestro pensamiento de muchos, pero tristemente vemos que en lugar de tener esta convicción, muchos han retrocedido, muchos han cambiado. Fíjate lo que dice Romanos 8:38. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y qué hermoso cuando vemos esa manifestación de fe, cuando vemos esa palabra que hacemos nuestra. Pero ¿qué pasa cuando viene la lucha, la prueba? ¿Qué pasa cuando viene la pandemia a tu vida? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Sí? Pero esta debería de ser nuestra idea, nuestra mentalidad. ¿Y sabes por qué? Porque te has acercado a un Dios, como decía Santiago, como dice Santiago, que no tiene ni sombra de variación, que no cambia, que es el mismo. Hebreos 13:8 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cuántos hemos creído en Él? Pues vamos a decir todos. Y si tú le preguntas a aquellos que conocen de Dios, te van a decir que todos. Entonces, ¿por qué a veces con una insignificante enfermedad cambiamos de mentalidad, cambiamos de forma de pensar? ¿Sí? Malaquías 3:6 dice que yo, Jehová, no cambio, o sea, soy el mismo. Él no cambia. ¿Qué necesitamos entender? Necesitamos entender a qué Dios nos hemos acercado, a qué Dios te has acercado, a qué Dios le has profesado tu fe. Dios es inmutable, a Él no le afectan los cambios, estos cambios en el mundo. Él tiene todo el control. Aunque digan, no, ya se le salió de control. No, hermanos, Él está bajo control, ¿sí? Él no va a cambiar porque hoy amanezca frío o caluroso. El clima no le afecta, ¿sí? Entonces vemos que hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian y no van a cambiar. Van a seguir siendo y teniendo el mismo principio. Y hay algo bien importante que necesitamos saber que no va a cambiar, para que tú estés consciente de esto. Romanos 6, versículo 23. Ya lo sabemos, muchos lo recitan de memoria, pero fíjate, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado nunca va a cambiar, hermano. La paga del pecado va a ser siempre la misma. O sea, si tú llegas a cometer pecado, tú sabes cuál va a ser tu paga. Si tú llegas a practicar el pecado, bueno, este principio va a aplicarse a tu vida. ¿Por qué? Porque el principio no ha cambiado y no va a cambiar, hermano, ¿sí? A pesar de los muchos esfuerzos de las denominaciones, a pesar de los muchos esfuerzos de las religiones, la paga del pecado
permanece igual. Y va a permanecer igual, ¿sí? Sí, no va a importar, ni le importa a Dios que tú te aprendas el ritual de cierta congregación, de cierta iglesia. No va a importar que tú seas bautizado, no va a importar que tú participes en todos los rituales que se puedan celebrar en un lugar o que te los aprendas. No importa que el hombre participe en todo eso, ¿sí? Que crea que hay diferentes filosofías, pero todas estas son inventadas por las denominaciones, por las religiones, por el hombre, ¿sí? Bueno, pues a pesar de todo eso, esta ley del pecado nunca va a cambiar. La paga del pecado es muerte, ¿sí? No importa que te digan, bueno, mira, si tú asistes cada 8 días a un lugar y en determinado momento mueres en pecado, todavía tienes una oportunidad de que te saquen del purgatorio, ¿sí? Y del purgatorio, hermano, no te van a sacar porque no existe. Es una invención de una denominación, de una religión. No existe, hermano, ¿sí? No importa que te digas, yo ya acepté 100 veces a Cristo Jesús, ya pasé al altar 100 veces, cada que hacen campaña, me he arrepentido muchas veces y he pasado y me dicen que yo ya soy salvo, siempre salvo, dicen por ahí. No importa que lo entiendas o que lo creas, hermano, la paga del pecado es muerte. Si tú no vives en santidad, si tú no vives conforme a esa manifestación de fe que dices, pues yo ya te acepté y por tanto voy a apartar mi vida del pecado para vivir para ti. Si no lo haces de esa manera y pasas a aceptar a Cristo Jesús en el altar y en la semana sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma rebelde, la misma pecadora, el mismo pecador, de nada te va a servir, hermano, que tú ya digas que eres salvo, ¿sí? De nada va a servir que te acerques a una denominación y te manden a repartir revistas casa por casa y te esfuerces en dedicarle 2 horas diarias de tu tiempo porque dices que estás diezmando el tiempo para ofrecérselo a Dios y andas casa por casa repartiendo volantes o revistas. Al final de cuentas, la paga del pecado es muerte, hermanos, ¿sí? Al final de cuentas, ¿cuántos jóvenes has visto en la calle? Uno morenito, otro blanco, y andan ahí casa por casa haciendo discípulos, y muchos vienen de otros países y se van a otros países a hacer discípulos. Hermanos, si no se apartan del pecado, el principio sigue siendo el mismo. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Y no importa, no necesariamente tienes que adulterar, tienes que matar, tienes que embriagarte, tienes que ser mal hablado para recibir esta ley del pecado. No. Si tú ves desde un principio, desde el Génesis, vemos que el pecado no fue adulterio, no fue asesinato. El principio para pecar fue muy diferente, fíjate, Génesis 2, versículo 16 y 17, fíjate, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hicieron? ¿Mataron? ¿Robaron? No. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. ¿Desobedecieron a qué? A un mandamiento, a una palabra de parte de Dios que había llegado a sus vidas. Dios les había provisto de todo. Les dijo, pero esto no lo tienen que hacer, ¿sí? Y ellos no adulteraron, no robaron,
no mataron, solo desobedecieron. ¿Sí? Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, versículo 23. Samuel 15, versículo 23. Fíjate lo que le dice el profeta de Dios a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Dios a través de su siervo le explica cuál fue su pecado. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una instrucción muy clara. O sea, Dios le había dicho lo que quería que hiciera. Si tú ves el inicio de este capítulo en el versículo 3, Dios le dice lo que tiene que hacer Saúl. Y le dice, tienes que ir y acabar con todos, aún con los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, le dice en el versículo 3 de este mismo capítulo. ¿Sí? Tienes que acabar con todos ellos. ¿Y qué hizo Saúl? Él creyó, esto es bueno para Dios. Él creyó que con una actitud, o creyó que con una obra iba a comprar el favor de Dios. ¿Sí? ¿Y qué le dice Dios a través del siervo? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, la necedad. Es que yo creo que se tiene que hacer así. Es que yo creo que estas cosas no deberían de ser como las hacen, debería de ser de esta manera. Dice, como pecado de idolatría, la obstinación. ¿Y qué le dice? Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, ¿sí? Él te ha desechado, dice. Él te ha desechado, ¿sí? ¿Cuál fue su pecado? Quiso adelantarse a las cosas, quiso adivinar y se rebeló en contra de Dios, se rebeló en contra del Señor. Pero lo peor de todo es que él tenía las cosas bien claras, porque Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Lo peor de todo es que desechó la palabra. Entonces podemos entender que Dios no castiga a nadie sin antes advertirle, sin antes decirle. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta apostasía hoy en el mundo? ¿Por qué hay tanta apostasía hoy en las congregaciones? Por creer las mentiras que otros inventan, por escuchar esa voz que escuchó Eva y después escuchó Adán, por creer que tienen mejores ideas. ¿Sí? Sí, porque creen las cosas y luego platicas con alguien o le das el mensaje y te dicen, no, pero es que no es así, o sea, no seas tan radical, ¿sí? No seas tan radical, no es cierto, Dios no castiga. ¿Quién te ha dicho que castiga? ¿Sí? Esto es poco a poco, hermano. Esto es poco a poco. Al final todos vamos a ser salvos, te dicen. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo? Están poniendo oídos a una voz que no viene de parte de Dios. ¿Sí? Dios ya le había dicho a Eva, mira, tienes que hacer esto. Acabamos de leer los dos textos. Y luego en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5, le dice la serpiente, no es cierto. No es cierto, si tú comes vas a ser igual que Dios. ¿Y quién no se le sube el ego cuando te dicen algo bonito? ¿Sí? Escuchan otra voz y desechan la voz de Dios. Y así está en muchos lugares, tristemente. ¿Sí?
Y el pecado trae la muerte espiritual y también la física. Esa es la paga del pecado, esa es la ley de la paga del pecado. ¿Qué pasa cuando llegas a ir a un entierro, a un velorio? ¿O qué pasa cuando vas entrando al panteón, si eres de esos que luego les gusta ir leyendo los pensamientos que tienen los familiares acerca de esa persona? Y luego dicen, aquí está el mejor papá, aquí yace la mejor mamá, aquí yace la mejor hija, ejemplar y todo, y esto y lo otro, y se deshacen. Son bonitos pensamientos, bueno, le dicen epitafios, ¿verdad? Se llaman epitafios. Y son bonitos pensamientos, ¿sí? Y aunque ese hijo haya sido borracho, drogadicto, ladrón, pero era el mejor hijo. Aunque ese papá haya muerto en adulterio, pero era el mejor papá. Pero si tú meditas fríamente, te vas a dar cuenta de algo. La paga del pecado es muerte. No le valió nada, ahí está ya. Está confirmando esta ley que la paga del pecado es muerte. Y al final, cuando le rindan cuentas a Dios, viene lo peor, el infierno al final de la vida del pecador. Nos está confirmando que la paga del pecado no ha cambiado a través del tiempo, sigue siendo lo mismo. La ley está vigente, no va a cambiar. Así como nuestro Dios no cambia, esta ley no va a cambiar, hermano. Va a seguir siendo hasta que todos le rindamos cuentas a Dios. Pero hay otra ley que no va a cambiar, ¿sí? La ley de la siembra y la cosecha. Nunca va a cambiar. La ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Y estos textos casi nunca nos gusta escucharlos, casi nunca nos gusta tomarlos, ¿sí? Porque afectan a la gente, lastiman a la gente. Y luego dicen, no seas duro, no es así. Fíjate lo que dice la palabra, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjate, en este texto Dios nos dice que esta ley no va a cambiar, ni ha cambiado. Vas a cosechar exactamente lo que has sembrado, ¿sí? Si no, no te engañes que vas a burlar a Dios. No te engañes que tú vas a cosechar algo que no has sembrado, ¿sí? Esto es tan simple como si vas a sembrar naranjas, no vas a cosechar mangos. Si vas a sembrar uvas, no vas a recoger naranjas, ¿sí? Esa ley no va a cambiar. Lo que siembras, vas a cosechar, ¿sí? Y dice el texto, si siembras para tu carne, ¿qué vas a cosechar? Corrupción, ¿sí? Pero el que siembra para el Espíritu va a segar vida eterna. Esa ley no va a cambiar, hermano. Es imposible que si siembras pecado, si estás practicando pecado, dice, al final voy a recoger bendiciones, al final voy a estar con Dios. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Ay, hermano, pero es que yo ya no hago nada malo. Yo ya no hago nada malo. Ya nomás
vives para ti. Y eso es pecado, es egoísmo, ¿sí? No, yo no le hago, no me meto con nadie, no le hago nada mal a nadie, pero tampoco le haces bueno, tampoco le haces bien a nadie. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago, ¿verdad? Le es pecado. ¿Sí? Bueno, en el tiempo de la cosecha será desalentador para algunos y muy alentador para otros, ¿sí? Y esto, tarde o temprano, se va a cumplir, hermano. Esta ley no va a cambiar. Esta ley sigue vigente. Los que sembraron para su carne, tu yo personal, tu materialismo, que desistes de buscar a Dios con tal de seguir trabajando y trabajando y trabajando, tu conformismo, pues ahí vamos, más o menos. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que Dios no puede ser burlado, ¿sí? No, pero pues es que yo ni tanto, ni tan mal, pues tampoco tan bien. Pues sí, trabajas y trabajas. ¿Y tu familia cuándo? ¿Tu familia cuándo le dedicas tiempo de calidad? ¿Sí? ¿Tus hijos? Dios solo cuando hay problemas, cuando llega la enfermedad, cuando llega la lucha, ¿sí? Entonces sí hay que buscarlo. Dice la palabra, los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna, estarán con Jesús en el cielo. Tú más que nadie se conoce. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que esperas cosechar? ¿Estás sembrando para el Espíritu o estás sembrando para tu carne? ¿Estás sembrando para el Espíritu? Vas a cosechar vida eterna. ¿Estás sembrando para tu carne? Condenación eterna. Tú lo sabes, no te puedes engañar. No, hermano, mire, yo hago esto, yo hago lo otro. Pues sí, al hombre podemos engañarnos unos a otros, pero dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Sí. Y esto es necesario que cada uno de nosotros nos escudriñemos, estemos al pendiente. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Me estoy conformando a esta situación? ¿Me estoy adaptando a esto que estamos viviendo? ¿Sí? Porque hoy tristemente, pues te digo, muchos se han acostumbrado a esta situación y les va a costar más trabajo volver a la realidad. Volver una vez más a tener esa vida normal, ¿sí? Y buscando de Dios sobre todo. Pero muchos no, muchos ya se acostumbraron, ya están ahí bien adaptados a lo que este mundo va dictando, ¿sí? Tú sabes cómo estás delante de Dios, hermano y hermana. Ley número 3 que no va a cambiar, hermano. El amor de Dios nunca cambiará. El amor de Dios va a seguir siendo el mismo. Romanos 5. Versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense bien. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué bueno que Dios no cambia. Qué bueno que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Qué bueno que Dios no se mueve por emociones como nosotros, por circunstancias, por situaciones. ¿Sí? Esta es la maravillosa ley que tiene Dios para con nosotros.
Esta es la más grande historia de amor que muchos no entienden, hermano. Sí. Que muchos no están entendiendo a que Dios se han acercado. Y Dios te ha mostrado ese amor de una, de otra manera, en una o en otra situación. Y aún aunque andabas en pecado, aunque andábamos en pecado, el amor de Dios ahí estaba plasmado en la vida de Jesucristo. Ahí estaba enviando a su Hijo por ti y por mí. Ahí estaba buscándote. Y muchos dicen, bueno, pues por ese amor sabemos que Dios no nos va a juzgar. Y en eso se escudan, en eso descansan. Es que Dios no juzga a nadie. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos, esto? Que Dios no juzga a nadie. ¿Será verdad o no? ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Dios no juzga a nadie, te dice. Dios, con ese grande amor que dio a su Hijo, no puede condenar al mundo. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Los veo indecisos. ¿Mandé? Juzga con justo juicio. Juan 12. Son preguntas que ustedes tienen que contestar al instante, hermanos, no dudar. Te has acercado a un Dios que no cambia, a un Dios que es el mismo, a un Dios que las leyes que Él impuso a este mundo son eternas, hermano, y no va a cambiar, ¿sí? Juan 12, versículo 47 y 48, ¿sí? Dice la palabra de Dios: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuál va a ser el juez en aquel día en que tú estés delante de Dios? ¿Quién va a ser el juez? La palabra de Dios. ¿Sí? Porque sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. Porque todo lo que Dios quiere para sus hijos y se agrada de Él, está escrito en su palabra. ¿Sí? Es que Cristo me va a juzgar. No, te va a juzgar la palabra que tú escuchaste, la palabra que tú rechazaste. ¿Sí? Al que oye mis palabras, dice. Y luego nos jactamos de decir, es que yo voy a un lugar donde predican la verdad, donde hablan la palabra verdadera. Y entonces, ¿por qué no lo obedeces, hermano? ¿Por qué no pones por obra esa palabra? Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, ¿Cristo lo va a juzgar? No. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y eso es muy claro, hermanos. La palabra de Dios, las palabras de Cristo Jesús a nadie condenan. Si tú le das una escudriñada, todo su mensaje que trajo Cristo Jesús fueron para salvación a todo el mundo, a toda la gente. Sí. Pero dice algo bien claro en este texto: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, dice, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí? Es que yo no sabía hacer lo bueno. No, sí sabías hacerlo, no quisiste hacerlo.
Es que yo no sabía cómo se es una buena esposa, cómo se es un buen papá, cómo se es una buena mamá. Sí sabías. Aquí está el manual más completo para las familias. Aquí está el manual más completo para las mamás, para los papás. Es que yo no, sí sabías, ¿sí? Sí sabías que en todos esos años que tú no buscabas de Dios, en esos años que tú andabas en el pecado, en esos años, Jesús no dejó de amarte. Dios no dejó de amarte, ¿sí? Sí, cuando anduve en pecado, cuando anduve ahí batido en la podredumbre de este mundo, Él con tanto amor me andaba buscando. Y te andaba buscando a ti. Y con tanto amor tendía esos lazos, ¿sí? Sí, cuando tú te olvidaste de Él, cuando ya dijiste no quiero o no lo conocías, Él tendió esos lazos de amor, esas circunstancias, esa enfermedad, ese problema familiar para que tú te acercaras. Y son los lazos de amor que Dios tiende. Porque tristemente mucha gente, si no le sucede algo, no se vuelve a Dios. No se vuelve a Dios. Pero cuando tú y yo andábamos en esas circunstancias, ahí estaban los lazos de amor. Aún cuando tú no habías nacido, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Él te conocía. Él sabía quién eras, quién ibas a ser tú, ¿sí? Por eso el amor de Dios nunca va a cambiar. ¡Qué bueno! Y qué precioso es eso, hermano, que el amor de Dios nunca va a cambiar, porque estamos seguros que el amor de Dios siempre va a estar presente en la vida de aquellos que lo quieran tomar. Porque acabas de leer, no te va a juzgar Dios, te va a juzgar la palabra que escuchas, las verdades que tú sabes y que no pones por obras. Juan 15, versículo 13 y 14. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué más amor quieres que esta manifestación de amor hacia nuestra vida? Que aún viviendo en pecado, Cristo, nuestro amigo, puso su vida por ti y por mí. Puso su vida por todos aquellos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Pero qué dice? Vosotros sois mis amigos. Ah, pero aquí está un pequeño requisito. Si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Sí, no va a venir automáticamente ese amor hacia tu vida. Solo si lo quieres, solo si realmente tú quieres ese amor en tu vida. ¿Sí? ¿Qué pide? Obediencia. Obediencia a la palabra. Obediencia a sus mandamientos. ¿Sí? El amor de Dios nunca va a cambiar, hermano. Ahí está expresado en esa amistad que brinda a cada uno de aquellos que quieran poner por obra su palabra. Efesios 2. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Sí. Si Dios solamente pide obediencia, porque Él, en su grande amor, en su grande misericordia, nos dio lo más valioso que tenía, que era su Hijo. Y ese Hijo fue un regalo para la humanidad, fue un regalo para este mundo. Sí. Y ahora, por esa fe, por esa confianza que has puesto en Él, eres salvo, somos salvos. Pero es un regalo de Dios. No es por lo que hagas o dejes de hacer. Lo que haces debe de ser por agradecimiento, por gratitud, de que has entendido el mensaje de Dios, de que Dios está en tu mente, en tu corazón, de que Dios ha enviado a su Hijo y tú lo has conocido. Tú sabes que conoces al Dios verdadero y por eso sabes de ese grande amor. Entonces Dios nunca va a cambiar su amor. Ahí está presente en este mundo, solamente quiere que tú lo entiendas, solamente quiere que tú pongas por obra la palabra de Dios. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Sí? O sea, Dios no se mueve por las circunstancias que mueven a este mundo. Dios no se mueve por emociones. Si Él dijo que la palabra es la que te va a juzgar, es la que te va a juzgar. Y a cada uno de nosotros. Si Él dijo que el medio de salvación para poder llegar y estar un día en el cielo con Él es solo a través de Jesucristo, Él lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, vemos que estas tres verdades, estas tres leyes, van a seguir vigentes. Porque Él lo ha dicho y lo hará, porque Él ha hablado a través de su palabra y lo va a ejecutar, hermanos. ¿Sí? Entonces, estas tres verdades no van a cambiar. Estas tres verdades deberían de hacernos reflexionar, deberían de hacernos meditar, ¿sí? De pensar que si la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pues tenemos que apartarnos totalmente del pecado. Pero si tú dices, no hay que ser tan radicales, ¿sí? Una cosa es llegar a caer un día y otra cosa es practicarlo. Es muy diferente, ¿sí? Todos estamos expuestos en este mundo. Mientras estemos en este cuerpo de carne, podemos tropezar, podemos caer, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es la práctica del pecado, ¿sí? Y si tú practicas el pecado, ya sabes qué es lo que produce esto: muerte física y espiritual. Y poco a poco va pasando en las vidas, ¿sí? Ahora, tú sabes lo que estás haciendo con lo que escuchas, tú sabes qué es lo que estás sembrando. Bueno, eso vas a cosechar. Porque te podrás burlar de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, te podrás burlar de los hermanos, nos podremos burlar unos a otros, pero de Dios no nos vamos a burlar, hermano. Tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sembrando, ¿sí? Y tú más que nadie
sabe qué está dejando a tu alrededor, qué estás dejando ahí en casa, qué estás dejando en la iglesia, qué estás dejando en tu trabajo, qué imagen estás dejando. Eso tú lo conoces, tú sabes, ¿sí? Y tarde o temprano lo vas a cosechar, hermano. Pero lo más importante de esto es el amor que Dios tiene para ti, que no va a cambiar, no ha cambiado, que Dios siempre estará buscándote, aun si fueras el más grande pecador, no estarías fuera del amor de Dios, hermano, ¿sí? Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro, que todos se vuelvan a Él, todos se arrepientan y le obedezcan y vean que Dios es grande, grande en amor, en misericordia, en bondad, ¿sí? Y que ahí está ese amor que nunca va a cambiar. Solamente te queda una cosa, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Qué harás? ¿Seguirás siendo igual o pondrás por obra algo? ¿O pondrás la palabra de Dios por encima de todas las cosas? ¿O pondrás la palabra de Dios por obra? Es que es tan difícil, luego dicen algunos, es que es tan complicado. Si no empiezas por lo básico, por eso se te complican tanto las cosas, ¿sí? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Meditemos un momento, hermanos. Padre, dura es tu palabra, Señor. Pero qué bueno, amado Dios, porque nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo con tanto amor que tú nos das, Señor. ¿Qué tanto estamos poniendo por obra tu palabra, Señor? Padre, ven y escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Ven, amado Dios, y profundiza esta palabra al que oye mis palabras. Por fe creemos, Señor, que tú hoy has puesto tu palabra delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Padre, porque no te podemos engañar a ti, Señor. Sabemos lo que hacemos en casa, sabemos lo que hacemos en nuestros trabajos. Sabemos, amado Dios, cómo estamos delante de ti, Señor. Sé tú, amado Dios, escudriñando nuestras vidas, porque un día esta palabra nos va a juzgar cuando estemos delante de ti, Señor. Porque tú claramente les dijiste a tus discípulos que tú no hablabas por tu propia cuenta, sino el Padre que te había enviado. Él es el que da los mandamientos. Él es el que dice lo que se tiene que hablar, Señor. Y si tú has mandado esta palabra hoy, si tú has mandado este mandamiento,
que sea para vida eterna, amado Dios. En tus manos dejamos, Señor, todo lo que se ha dicho en este lugar, Señor. Dale vida, Señor, y profundízalo aún más en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. También te ruego por aquellos que han de escucharlo a través de la grabación, Señor. Tú trates con ellos, Señor. Hables a sus vidas y puedan poner por obra tu palabra. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén, Padre.